la redención. Esperamos en Dios no salirnos de ese tema. La redención. Dios bendiga a todos los hermanos de la ciudad de Maryland, a todos los hermanos que nos acogieron, a los pastores que nos dieron la confianza de compartir la palabra. Estamos en la ciudad de Los Ángeles. Les saludamos desde las instalaciones centrales de la iglesia Misión Cristiana Bethesda, y los miembros de acá les mandan saludos. Bendiciones a todos. Que sea Dios que les conceda las peticiones del corazón. La redención. Hechos capítulo 9, versículo 11 al 12. Cuando usted ya lo tenga, comparta la Biblia, hermano, con los que no tienen, porque hay cristianos que les da vergüenza andar con la palabra. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno, 9, 11 y 12, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la oramos. Amado y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta hermosa y bella hora, Padre celestial. Te alabo, te adoro, te exalto, te bendigo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque estamos en victoria, en pie, bendecido, fortalecido, Señor. Y presento este pueblo hermoso, el cual usted ha puesto en mis manos, Señor amado, para que lo bendiga en grande manera, Señor. A través de su palabra, administrenos, Dios mío. Lléname de tu Santo Espíritu y usa mi boca para hablar tu palabra con denuedo, Señor. Limpia los aires, limpia los corazones y las mentes para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermano, para entrar de lleno al estudio, el tema la redención, quiero hablar un poquito de quién está hablando acá, o de qué personaje Dios se está refiriendo. Acuérdese que este capítulo 9 habla exclusivamente de la persona de Saulo. Saulo, antes de ser el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia, de usted y de mí, en la época de la iglesia primitiva. Él iba con carta de los sacerdotes de la época de él para apresar a hombres y mujeres que profesaban la fe cristiana, la fe del camino, así se llamaba en ese entonces. Lo que Saulo no se esperaba era que Jesús se le iba a presentar. Tal vez usted y yo se nos ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado, qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero yo veo en este hombre, después de la transformación, después del encuentro personal con el Hijo de Dios, este hombre, para mí, los demás tienen sus diferentes ideologías, pero para mí es el mejor apóstol de Jesucristo. Porque fue un hombre que se definió bien el llamado, defendió bien la fe, se sostuvo en la fidelidad y en la obediencia al Señor. Vinieron persecuciones, vinieron naufragios, vinieron cárceles, vinieron hambrunas, necesidades, pero Pablo se mantuvo fiel al Señor y fiel al llamado que él le había hecho. ¿Qué quiere Dios de usted, de mí? Lo mismo. Que el ejemplo de este hombre de Dios, usted y yo, lo valoremos, lo apreciemos y lo pongamos por obra. Saulo iba camino a Damasco cuando el Señor, como al mediodía, se le apareció
solo oyeron la voz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no conocía nada de Jesucristo, nada de Dios, nada del camino de la vida eterna. No sabía nada. Y tampoco vio una figura, un personaje, no. Él solo oyó la voz, vio la gloria de Jesús manifestada en su vida. Cuando Cristo se le manifestó, el hombre cayó al suelo y le dijo: ¿quién eres, Señor? Oiga qué lindo. Jesús le dijo: soy Jesús, a quien tú me persigues. Hermanos, todo aquel que se le levante a usted, se me levante a mí, se está metiendo con Jesucristo. Usted y yo no vamos a levantar ni las manos, porque Dios la va a extender para defenderte. Cuando hayan enemigos a tu alrededor, no te preocupes, Jesús es fiel para darte la victoria. Y él le dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es una palabra griega que significa dar patadas al aire. Saulo no se esperaba ese glorioso encuentro. Usted y yo, cuando andábamos en los placeres de la carne, los placeres del mundo, no deseábamos conocer a Jesús y tampoco esperábamos que Él se nos manifestara. Pero bendita sea la gracia de Dios, que hoy podemos disfrutar de un evangelio, de una cobertura, de una protección divina, y no nos avergonzamos de ser hijos de Dios por medio de la gracia de Cristo. Amén, hermano. Cuando se encuentra con él, sucedieron dos eventos. Una, el arrepentimiento. El encuentro con Jesús provocó el arrepentimiento, el llamado a arrepentirse para recibir a Cristo como Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados. Y el segundo evento era que Dios le dejó una señal en su cuerpo que lo dejó ciego. Gracias a Dios que a usted y a mí, Dios no nos ha dejado ciegos, nos ha dejado normal con nuestros miembros, con nuestros órganos. ¿Para qué? Para que proclamemos la grandeza del Dios de los cielos. Usted no es cualquier cosa, usted es el Hijo del Dios vivo, usted es la hija del Dios vivo, usted es el ungido y la ungida de Dios. Dios lo levanta para que proclame la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ya no diga que no puede, levántese, esfuércese, no sea cobarde. Y se le aparece Dios a un anciano llamado Ananías, su siervo. Fíjese, tres eventos. ¿Cuál fue el primero? Lo llamó al arrepentimiento, se le manifestó. ¿Cuál es el segundo evento? Lo dejó ciego. ¿Para qué lo dejó ciego el Señor? Para que no se le olvidara quién era Jesús y de a dónde Dios lo había sacado. Tercera manifestación, se le revela a su siervo Ananías y lo comisiona para ir a hacer la obra de él. Oiga, ¿estamos dispuestos a ir a la misión que Dios nos manda? Solo la hermana, y quizás no va, pero ella dice amén. Fíjese qué bueno, ella quizás no va a la comisión de Dios, pero dice amén. Y los que pueden, ¿qué? Todos podemos, pero no queremos. Ese es el problema. ¿Usted puede ir a la misión de Dios? Sí, porque allá afuera hay borrachos, allá afuera hay adúlteros, allá afuera hay fornicarios, allá afuera hay idólatras, allá afuera hay brujos. Que cuando usted vaya bajo la unción de Dios, la palabra de Dios lo va a libertar de esos pecadores.
misión del reino. ¿Vamos a ir? Mejor seguimos, va. Cuando Dios se le manifiesta a Ananías, le dice: Ananías, levántate y ve a la calle de la derecha. A ver, la calle de la derecha aquí. No lo hay tal vez físicamente, pero si usted camina en el Espíritu lo va a guiar donde hay un necesitado. Y mire qué perfecto es Dios. Y le dijo: hay un hombre que se llama Saulo, que en visión te ha recibido, que un hombre lo administra y te pone manos sobre él, y que él recibe la sanidad. ¿De qué sanidad estaba hablando? Quedó ciego. Hay cristianos mundanos que van a la iglesia cuando les da la gana. Son ciegos, rebeldes, que quieren la bendición de Dios, pero no se quieren esforzar. El que se esfuerza será exaltado. ¿Sí o no? Usted se esfuerza, no dude de que Dios lo va a exaltar. Pero usted que está en casa, aguado. Ay, pastor, tranquilo, siervo. Oiga, pero Ananías no quería ir. ¿Por qué? Porque oía la buena fama de Saulo. La mala fama, hombre. Entonces, si le dice al diablo, me lo voy a llevar a ver, le va a decir. Por eso que ponga oído. Yo dije la buena fama de Saulo. Amén. No. Saulo tenía mala fama, que era un hombre sanguinario, que era un hombre rudo, que era un hombre que odiaba a Jesús sin causa. Y todo aquel que odia a Dios, tarde o temprano se enfrentará a ese Dios y lo va a postrar al suelo. Por eso es que este joven, este anciano Ananías, tenía miedo ir a enfrentarse a Saulo, porque oía la fama mala que él tenía. Pero Jesús le tuvo que decir: Ananías, ve. Oiga las palabras del maestro. Aunque usted y yo antes, ponga atención, éramos inservibles, hoy somos útiles en las manos de Dios. Antes no servíamos para nada, éramos de continuo al mal y al pecado y a la muerte, pero ahora somos útiles para la gloria del Dios de los cielos. Ananías le dijo: ve, porque instrumento útil me es este. Ve, por favor, le dijo, y este va a ver cuánto se sufre por causa de mi nombre. Bueno, si es así, Señor, yo voy a ir. Y empezó a darle el mensaje. Y el mensaje era esto: hermano Saulo, eso está más abajo si usted lo quiere leer, todo lo que Dios nos ha dado ahorita. El Señor que se te apareció camino a Damasco me manda que te diga que recibas la vista. Así de sencillo. ¿Por qué a veces no se ven los milagros de parte de Dios, hermano, en nuestra vida? No es porque quizás usted tenga duda, no es porque usted no le crea a Dios, porque el enemigo no quiere que usted reciba el milagro creativo de Dios, para que el enemigo usted mismo diga: yo no sé por qué Dios no me oye, yo no sé por qué Dios no me sana. Es que Dios sabe el día y la hora que te va a libertar del lazo del cazador, porque eres el escogido de Dios. Recibe la vista Saulo, pero le dejó un aguijón en su carne, y eso no se lo quitó. ¿Por qué no se lo quitó?
porque era para que no se le olvidara quién era el que lo había llamado. En otras palabras, hay veces que usted no va a recibir, no porque no sea Dios su Dios, no porque usted no sea su hijo, sino para que no se le olvide que con ese talón de Aquiles usted tiene que adorar, usted tiene que servir, usted tiene que congregarse, usted tiene que morir a sus deseos pasionales. Y con todas esas luchas usted tiene que ser obediente a Dios. Entramos al tema. Vamos a hablar de la definición de la palabra redención, su significado. La palabra redención viene del vocablo latín que significa redentio. No es redemption, es redentio, porque es latín. Que significa, oiga qué lindo lo que Dios hizo con usted y conmigo, liberar a un esclavo. Usted y yo éramos esclavos antes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Estábamos entregados a las pasiones desordenadas. Estábamos esclavos a las adicciones de la droga, del alcohol, de la prostitución. Pero ahora Cristo pagó por ti y por mí, y por su gracia somos libres. Aleluya. Entonces, si Cristo pagó por mí, ya no me voy a preocupar de nada, sino en vivir bajo la voluntad de Él. Si usted se sale de la voluntad de Dios, usted no ha conocido a Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra redención? Redentio en el latín, que significa liberar un esclavo mediante el pago de un precio. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Qué pagó Cristo por ti? ¿O qué dio Cristo por ti? Dio su vida. Oiga, usted y yo no valemos dólares, ni euros, ni colones, ni quetzales, ni lempiras. Valemos la hermosa sangre del Cordero, porque Él dijo: yo voy a pagar por Él en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, iglesia. Pero Él derramó su sangre por todo, y por esa sangre hoy somos libres. Primer punto: la redención de los hombres. Acuérdese que Satanás no quería que usted y yo fuésemos libres. Un ejemplo: Satanás tiene esclavizada a la humanidad por el medio del pecado, ¿sí o no? Sí. La gente dice: yo no soy esclavo. Yo lo he oído. ¿Quién dice que yo soy esclavo? Si yo soy libre, dice. Es mentira, señores. Todo hombre y toda mujer que no quiere reconocer su bajeza de su pecado sigue siendo un títere de Satanás, del diablo y del pecado. A ese títere y a ese esclavo solo hay uno que lo puede libertar, y su nombre es Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él es tu libertador. Si tú no tienes esa esperanza, ven a Jesús antes de que vaya a ser demasiado tarde. Amén, hermano. Oigan las palabras de Jesús. Juan 8:34. Búsquelo, por favor. 8:34, el Evangelio de Juan. Oiga, por favor. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es. Y el hombre dice que no es esclavo. La mujer dice que no es esclavo. Pero Cristo claramente habló, y Él se
se ofreció por ti y por mí para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Vivimos en este mundo y vivimos en este cuerpo, pero no para pecar, sino para adorar, para servir, para darle lo mejor a Dios, que es nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra adoración. Hoy el diablo se equivocó con usted y conmigo. Antes éramos sus esclavos, pero ahora somos libres por Jesús. ¿Sí o no? Dice Marcos, váyase a Marcos por favor. Estamos hablando de la redención de los hombres por medio de Jesucristo. El hombre tiene redención de sus pecados. Marcos 10:45. Léemelo por favor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gracias. Oiga, ¿a dónde apareció la palabra redención? Donde dice para dar su vida. Parte final, parte C de ese versículo de Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre, acuérdense que el Hijo del Hombre es Jesucristo. Amén, hermano. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Al hombre le gusta que le sirvan. Al hombre le gusta tener servidores, esclavos. Pero Cristo no vino a eso. Él vino con humildad y Él sirvió por usted y por mí. Y Él llevó sus pecados hasta la cruz del Calvario. Y por eso es que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro vicario Cristo dio su vida por usted y por mí. Y con su muerte nos redimió de todo pecado. Alabado sea Dios. ¿Usted se siente dichoso? Dichosa. ¿Que es hijo de Dios? ¿O todavía cree que está en esclavitud? ¿Ah? Rescate por muchos. Entonces usted ya fue rescatado, ¿sí o no? ¿Está seguro? Ya no vive usted. Yo creo que estos servicios que su servidor no estuvo, estuvieron llenos de la gloria de Dios y pueblo. O vino cuando hasta hoy que yo he venido. Porque si usted vino hasta que yo vine, usted es un idólatra. Y voy a ir para que el pastor no me regañe, a mí no me tenga miedo. Si usted a quien le va a rendir cuentas es a Cristo. Usted sea fiel a Dios y Dios lo guardará de toda tentación que venga. Oiga las palabras del apóstol Pedro, hablando de la redención que Cristo hizo por usted y por mí. 1:18. Sabiendo que, oiga, fuiste rescatados. ¿A dónde está la palabra redención ahí? En rescatado. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, oiga, de vuestros padres. ¿Fue buena vida que recibimos de nuestros padres biológicos, sí o no? No, hermano, era una vana manera de vivir. ¿Qué significa vana? Lo que no edifica, lo que no construye algo saludable, sino vivíamos conforme a la corriente de ellos y de los demás. ¿Cuál era la corriente de nuestros ancestros? Pecado, lujuria, fornicación, adulterio, borracheras. ¿Sí o no? Ese era el ejemplo que traíamos de nuestros padres y nuestros tatarabuelos y abuelos biológicamente. Traíamos una cronología de maldición. Ahora Cristo nos rescata de esa vana manera de vivir y ahora vivimos conforme al propósito de Dios en nosotros. Aleluya. No, oiga, parte C del verso 18, no con cosas corruptibles.
como oro o plata. Veníamos arrastrando la idolatría, ¿sí o no? Eso veníamos arrastrando. Pero cuando Cristo se le apareció a usted y a mí, esa vana manera de ver las cosas cambió. Hoy usted dice: no, yo esto no lo puedo hacer porque a Dios no le agrada. Pero ya no es usted, ya es la gracia de Dios en usted. Ya es la persona de Cristo que lo rescató, que pagó el precio por usted y por mí. Si no, oiga qué lindo, con la sangre preciosa de Cristo. ¿Usted cree que la sangre de Cristo le ha limpiado? Hay unos que dicen: pero es que yo no cambio. Ese ya no es problema mío, ese es problema suyo con Dios. Si usted todavía es chismosa, peleonera, iracunda, mi alma te alaba, que estoy viendo unas cuantas cosas. Sí, ya tenemos que cambiar, hermano, porque tenemos años de estar en el reino de Dios y como hijos redimidos tenemos que cambiar nuestros malos hábitos. Ay, es que yo así soy brava. Pues no sea brava, vieja rebelde. Ya no sea bravo, viejo rebelde. Iba a decir viejo rabo, pero no se lo dije. Sí, ya cambiemos eso, hermano. Porque ¿qué dice? Nos rescató, nos redimió. ¿Sí o no? Es que yo así soy. ¿Quién me ha dicho, hermano? Aquí está hablando claramente, literalmente el apóstol, que veníamos arrastrando los malos hábitos de nuestros ancestros. Es que yo así soy mujerero. Yo así soy mujerera. Se oye feo, pero es la palabra correcta, hermano. Oiga el verso que sigue. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo es la sangre del cordero que te ha limpiado a ti y a mí? Sin mancha. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios en la figura de su Hijo. Sin contaminación. Esa sangre te ha cubierto de cabeza a pie. Y aunque el enemigo no lo quiera creer, tú, hermana y hermano, eres hijo comprado a precio de sangre. Siguiente ejemplo. Cristo, oiga, derramó su sangre en la cruz para pagar por nuestras vidas. Cristo pagó por ti en la cruz para pagar por nuestras vidas. Un ejemplo, Juan 10, del 11 para abajo. Nadie me quita a mí la vida, dijo Cristo, sino que de mi propia voluntad yo la he ofrecido por vosotros. Tengo poder para volverla a tomar. Oiga, qué lindo. A Cristo nadie le quitó la vida. Él se entregó por toda la raza humana, por todo el mundo. Pero el mundo no le ha conocido. El mundo le ha rechazado. Pero el que le ha recibido en su corazón como Señor y Salvador, ese es hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Miren lo que dice Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de bienes venideros. No está hablando de los que hoy en día usan sotana negra, blanca, escarlata, morada. No, señores, de esa clase de sacerdote Dios está atestado y los aborrece. ¿Por qué?
Porque son idolátricos. Él se presentó como sacerdote universal, el sacerdote verdadero, el sacerdote que dio todo por usted y por mí. Él es el verdadero sacerdote que hace al hombre y a la mujer libre. Pero estando ya presente Cristo, dice Hebreos 9:11, léalo usted en casa, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿De cuáles bienes venideros? Del reino celestial, de la gloria eterna, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que era asimismo él, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿De cuál creación está hablando? De la del cielo. Y nuestros sacerdotes idolátricos, estos están igual que nosotros, necesitados de Dios. Amén, hermanitos. Vean lo que dice el verso que sigue. Y no, qué lindo, por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino de su propia sangre, sangre carmesí, sangre que hasta el día de hoy tiene poder para deshacer toda obra del diablo. Sangre preciosa que Cristo derramó por tus pecados y los míos. No importa si eres prostituta, homosexual, lesbiana, borracho, hombre de eminencia, gobernador, alcalde, toda la raza humana necesita de su sangre para que le limpie de todo pecado. ¿Usted no cree? Esa sangre tiene poder. Y esa sangre no puede quedar impune, sino que tiene efectividad cuando se rocea en la vida del hombre. Entró, oiga qué lindo, una sola vez y para siempre al lugar santísimo. ¿Por qué? Para rescatarte a ti y a mí, para pagar por tus pecados y pagar por mis pecados. Una sola vez se presentó el Señor. Y estos sacerdotes de hoy en día no lo pueden hacer. Le dice, viene el hermano Juancito, le dice, señor cura, ayer me eché 2 tapirulas. No te preocupes, hijo, ya sé que sos borracho, pero anda a hacer 3 Aves María y 3 Padres Nuestros y se perdonó. ¿Quién te ha dicho que con oraciones insípidas, oraciones que no tocan el corazón a Dios, el hombre puede ser perdonado de sus pecados? Solo hay un solo sacrificio, y ese sacrificio se llama Cristo, y la sangre que él derramó por el hermano Juan y el hermano Mario nos ha limpiado de toda clase de pecado. Ya no anda haciendo esos dogmas, que esos no tienen efectividad hasta el día de hoy, hermano. Amén, hermanitos. Y oiga qué lindo, una sola vez se presentó y para siempre en el lugar santísimo. Oiga, habiendo obtenido, léalo duro, habiendo obtenido, Jennifer, léalo a la gana. Gloria a Dios, aleluya. Abra la Biblia, que yo no me estoy riendo. ¿Cómo dice? Léalo duro. Léalo duro. ¿Y ustedes? ¿Ah? ¿Saben por qué no cambian? ¿Y saben por qué el diablo los arrastra? Porque no hacen el tiempo para leer su palabra. Si ni aquí la leemos, ¿cómo vamos a tener armadura de Dios cuando el diablo te ataca? No te va a atacar en grupo, te va a atacar individual. ¿Sabe por qué? Porque al diablo, los demonios, los brujos, los vas a vencer con la palabra que es poderosa en tus labios. Por eso es que somos cristianos raquíticos, mundanos. Ustedes son mundanos. Oiga, hermano, lea la parte final, por favor. Sí, amén, aleluya.
¿Qué significa la palabra redención? Ya lo dijimos. Somos libres. Y aunque el enemigo no lo quiera creer, el que vive para Cristo y se guarda para Cristo, vive la palabra. Somos redimidos en eterna redención por la sangre que Él derramó. Usted y yo somos eternos para la gloria de Dios. Abre ya la Biblia, ya no hay que... Como que con una sonrisa se van a ganar la bendición. No, aprenda a ser esforzado. Por ahí que estaban felices porque no estaba aquí, ¿no? Porque hacían lo que le daba la gana. Saca el cincho hoy. No creo que era Nelson. No, hermano, luche. ¿Por qué cree que en otros estados viven un evangelio al soso, al medio? ¿Por qué cree? Porque no tienen libertad como usted y yo tenemos por medio de la redención que Cristo nos ha dado. Alabado sea Dios. Pueden decir los de aquí, gloria a Dios. Y los de acá, allá no lo hacen, hermano, porque son cristianos sepulcros. Sí, si usted no le dice haga esto, ellos no lo hacen. Es lo que dice Apocalipsis, hablando de la redención por ti, por mí, lo que Cristo pagó por ti, por mí. Apocalipsis 5:9. Cantar un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste, oiga, por tus pecados y los míos, fuiste inmolado, y con tu sangre, dígalo, y con tu sangre, dígalo, nos has redimido. Somos redimidos por la sangre. Aquí está el Señor. Yo no sé por qué usted no despierta. Si en la presencia de Dios se va el dolor, se va la carga, se va la enfermedad, se quita el pecado por medio de su sangre poderosa. Oiga, qué lindo, no era solo por Él, para Dios, dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Gloria sea a Jesús por los siglos de los siglos. ¿Verdad que está bonito ser hijo de Dios? Así los quiero ver siempre. Okay. Amiga. Segundo punto. Ay, se me cae el pantalón. Hoy hemos hablado, póngale atención, hemos hablado de la redención del Nuevo Testamento, que es el pacto de la gracia. Hoy vamos a ver si en el Antiguo Testamento Dios también habló de esa redención. ¿Usted qué dice? ¿Habló o no habló? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Este está más tilinte que el chum. Oiga este ejemplo para entrar al tema del Antiguo Testamento. Si Dios habla de la redención o no habla de la redención de su pueblo Israel. Dios redimió a Israel. Este es el ejemplo de la esclavitud de Egipto, ¿sí o no? ¿Cuántos años estuvo esclavo Egipto? Israel en ellos 400 años. ¿Por la obediencia o la desobediencia? ¡Ah! Así
Asimismo, yo he oído, oiga las palabras de Dios, Éxodo 6:5, búsquelo. El ejemplo es, Dios redimió a Israel de la esclavitud de Egipto. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes, oiga, hacen servir. ¿Qué es la palabra servir? Es un esclavo. Usted y yo, repito, no somos esclavos ni del mundo, ni de la sociedad, ni del pecado. ¿Por qué? Porque ya hubo uno que pagó por ti y por mí. Él se dio por ti y por mí, dando su vida para hacernos libres de la esclavitud de los egipcios. Y me he acordado, oiga, póngale atención, me he acordado de qué. ¿De qué? ¿A dónde aparece ahí la palabra redención? Vamos a ver. Donde dice se acordó. Porque ¿qué? Estaba pensando en libertarlos, estaba pensando en redimirlos, estaba pensando en hacerlos libres. Amén, hermanos. Oiga el verso que sigue. Ahí está conmigo, ¿quién me lo lee? Duro, por favor. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Gracias. ¿A dónde aparece la palabra esclavo? Donde dice servidumbre. Antes de que Jehová se les manifestara a los israelitas, a los judíos, ellos estaban bajo servidumbre, bajo esclavitud del yugo de Faraón. ¿Para qué se había acordado Jehová, Dios de los ejércitos? Para enviar a un libertador llamado Moisés. Aleluya. ¿Para qué te ha levantado Dios a ti y a mí en este siglo XXI, en una sociedad convulsionada de pecado y de maldad? Para libertarlos a ellos del yugo del pecado de Satanás. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Él. Amén, hermanitos. Y oye qué lindo. Y redimiré. ¿Qué es eso? Redención. Con brazo extendido y con juicios grandes. Cuando habla de juicio que hizo Dios para libertarlo, dio 10 plagas. Entonces seguimos. Oiga el verso que sigue. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Él es tu Dios. Somos su pueblo. Obedientes o desobedientes. Mire, hermano, allá donde hemos andado, hasta en las casas están en pecado y son hijos de Dios. Está duro, ¿va? ¿Cómo decimos que somos hijos de Dios cuando todavía estamos en fornicación y adulterio? Si usted está en eso y dice que es evangélico, creyente, hijo de Dios, usted no es nada. Usted sigue siendo un esclavo de Satanás y un esclavo del pecado, porque el que ha sido redimido no está pensando en pecar. ¿Sí o no? Seguimos. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas. ¿Qué eran las tareas? Las cargas, la esclavitud. Siguiente ejemplo. Oiga qué lindo. Dios habló de Job, ¿sí o no? ¿Qué habló de Job? ¿Ah? ¿Que era mal siervo o buen siervo? ¿Qué dice el Señor Jesucristo de nosotros? ¿Que somos buenos hijos o malos hijos?
Así somos pronto para ir. Bueno, hijo, parecen Kiko. El santo Job, oiga, ¿conoció a Dios, sí o no? Hoy yo pregunto aquí, everybody, como me dice el teacher, hable pastor. A todos, ¿conocemos a Dios, sí o no? A una sola voz. ¿Va que se oye bien bonito? El anciano por estar allá no dijo ni mu ni más. ¿Somos hijos de Dios, sí o no? ¿Conocemos a Dios, sí o no? Denle palmas a Dios. ¿Cómo lo conocemos? ¿Como un Dios chiquito? ¿Como un Dios poderoso? ¿O como un Dios soberano? Soberano. Y si es soberano en tu vida, es poderoso para librarte de la muerte, es poderoso para librarte de la tentación, es poderoso para librarte de todo cáncer, de toda leucemia, de toda esclavitud, de enfermedad. ¿Por qué? Porque por sus llagas somos curados. Alabado sea Dios. Y si Él es soberano y poderoso, también es tu redentor y el mío. ¿Verdad que sí? Vamos. Oiga las palabras de Job. 19:25 de Job. Decía Job, léemelo por favor. 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Gracias, sí. Oiga, yo sé que mi redentor, díganlo conmigo. Duro, por favor. Yo sé que mi redentor, ¿verdad que está vivo? Y si está vivo, ¿te va a dejar en la prueba? No. Si Él está vivo, ¿te va a dejar en la tribulación? No. Hay muchos que dicen que sí, a ellos los va a dejar, porque no viven el evangelio. Porque si usted vive la palabra, usted es luz en una sociedad de maldad. Si usted vive el evangelio, usted no lo puede defraudar Dios, porque Él ya dio el pago por usted y por mí. Job decía, yo sé que mi redentor vive, y al fin, ¿qué al fin? Los tiempos finales santos, por ejemplo, y no es levantar de donde estás, pues. O te vas a quedar ahí, Señor, ¿y quién eres tú? Ah, yo soy Panchito el curtidor. A su nombre. Oye el verso que sigue. Y después de desechar esta mi carne, ¿qué es desechar? Tu dolencia, tus enfermedades, los achaques de tus aguijones. Yo andaba hoy haciendo una diligencia y le decía a una persona que es terrible cuando Dios ya se lo va a llevar a uno, todo se lo absorbe el mismo mundo. Si antes usted era bien piernudo, van quedando los huesitos. Por eso que usted que se cree pollito, aunque sea pollito, hágase que no es pollo. Porque cuando ya vaya el Señor queriéndoselo levantar a su morada, aunque sea tripudo, flaco, seco, como sea, se lo absorbe todo. ¿Qué quiero decirle con esto? Somos muchas veces soberbios y vanagloriosos. Ay, no. Ay, Dios mío. Seguimos mejor. Aunque esta mi carne esté deshecha dentro de mi piel, en mi carne, oiga qué seguridad tenía el santo Job, he de ver a Dios. Usted, iglesia, viva o muera, un día hemos de ver a Dios tal como Él es, tu redentor, tu libertador y tu salvador y tu sanador. Aleluya. Un día hemos de ver a ese Dios soberano.
Aunque la carne esté media destruida, lo vamos a ver. Mi madre dice: ay, hijo, yo ya no aguanto. Yo tengo miedo de morirme aquí. ¿Por qué? Si usted tiene ya a Dios, hay una tristeza, hay un quebranto, sí, pero con certeza yo siempre digo que los creyentes en la fe del Hijo de Dios, el morir es ganancia. Y un día los ojos espirituales hemos de ver a Dios. ¿Por qué? Porque del polvo nos levantará el Redentor de los redentores. Aleluya. Entonces, viejita, adelante, nada de estar chico palado, hombre. Oiga las palabras del rey David. Ya hablamos del siervo Job, del santo Job, que conoció a Dios. Usted ya lo conoce, ¿sí o no? Ya decía la mamá de Rosita: y no, pastor, usted también goza ese hombre. Hay que estar ahí, de un día. No, porque oye qué linda la grandeza de Dios. Los que mueren viejitos van a ser jóvenes. Y eso le duele al diablo, pues. Puede imaginar que yo no tengo dientes, ya lo voy a tener todo. Dele gloria a Dios. El rey David, el salmista, conoció a Dios, ¿sí o no? Pero fue igual que usted y yo, de debilidades, de deseos carnales. Le gustan las mujeres prohibidas. ¿A usted le gusta? Bien, aquí uno le dice: esa me gusta, pastor. Sin vergüenza. ¿Cómo conoció David a Dios? ¿Como Job? ¿O cree que lo conoció diferente? De este lado. ¡Ah! Abra la boca, hombre. ¿Por qué para cuando pelean con el marido son? ¿Ah? ¿Ok? Claro, cuando están peleando. Viejo tomado. Amadas son ustedes. Porque le dan entrada a Satanás. Ustedes son siervas del Altísimo. Que de su boca salga adoración al Dios. De sus labios varones salga adoración a Dios. Amen a Dios sobre todas las cosas. De hoy en adelante que oiga un varón que trate mal a su esposo, un solo chiquiboy, lo voy a dar como el pastor de ustedes. Amén. No dicen nada. Mire qué lindo. David también reconoció como el santo Job a Dios como redentor. Lo vamos a ver con la Biblia, porque aquí en este ministerio no es lo que yo diga, es lo que Dios dice en su santa palabra. Salmo 103:1. El salmista David conoció a Dios también como su redentor. Hoy yo pregunto: ¿usted y yo cómo conocemos a Dios? Como nuestro redentor. La palabra redentor significa que nos va a levantar en gloria cuando Cristo aparezca para levantar a sus escogidos. Amén, hermanitos. Bendice, alma mía, Jehová. Oiga, y no olvides ningunos. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Espere. Yo sé que va a acelerar, está bien. ¿A dónde aparece la palabra como David veía a su Dios como redentor? Oiga como dice: quien perdona. Ahí aparece como redentor, el que redime, el que perdona. Siga. Duro, por favor. Gracias. El que rescata del hoyo. ¿Quién estaba en el hoyo? Todos.
La palabra hoyo significa el inframundo del pecado. Pero ¿de dónde nos sacó Dios? A uno lo sacó de la borrachera, a otro lo sacó de la mujeriada, a otro lo sacó de los nightclubs, a otro lo sacó de los casinos, a otro lo sacó de golpear a las mujeres. Seguimos mejor, ¿va? El que sacia de bien tu boca, de modo, oiga, que te rejuvenezcas como el águila. En otras palabras, David tenía la certeza que el Dios que él creía iba a ser un redentor más allá, lo iba a rejuvenecer. Sentía que moría, pero de repente le daba fuerza como el águila. Lo mismo acontece con nosotros cuando el hogar se está queriendo destruir. Ahí Dios abre los cielos, extiende su brazo, te hace libre y te renueva las fuerzas como el águila. No te rindas, sé fiel, sé valiente, vence al enemigo con la gloria del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Siguiente ejemplo para terminar. El profeta Isaías conoció también a Dios como redentor de él. Dice el ejemplo, pon atención, porque cuando vine, verso Isaías 52, léemelo, santos, por favor. 50, verso 2. Léemelo duro, por favor. Amén. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. Sí. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? No hay en mí poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago sacar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Gracias, gracias. ¿Aparece ahí como redención, sí o no? ¿A dónde? En la parte C, perdón, en la parte B, donde dice, oiga, qué tremendo, es Dios el que te llama a ti y es Dios que me llama a mí. Hoy en día está llamando al mundo entero que no conoce a Dios, tiene creencias que no son de la verdadera adoración a Dios. Dios lo está llamando, pero que dice, lo llamo y no hay nadie que me responda. En otras palabras, Dios es el que hace el llamado. Dios es el que lo anda buscando al hombre pecador, pero ellos no quieren la redención de sus pecados, no quieren que Jehová les redima sus pecados por medio del sacrificio de su Hijo. Pero dichoso usted y yo que le abrimos el corazón, lo recibimos como Dios, como Señor y como Redentor de nuestra vida. Ahora Él nos ha redimido, nos sacó de la esclavitud y ahora somos su propiedad. Amén. Entonces Isaías veía que por esa desobediencia de los hombres hacia Dios, la tierra estaba bajo maldición. Hasta los peces estaban muriendo. Yo me acuerdo de mi pueblo, había un río que en invierno y verano no se secaba. Y hoy en verano dice mi madre que se seca. ¿Por qué? Aquí dice que los peces se van a morir por escasez de agua. ¿Pero por qué? La tierra ha recibido el pecado que el hombre hace. Amén, hermano. Mire Isaías 59, 20. Y vendrá el Redentor a Sión. La palabra Sión significa Jerusalén. Póngale atención. Y vendrá el Redentor. ¿Quién es el Redentor? El Señor Jesucristo. ¿Le puede dar ofrenda de palma? Porque Él es el que va a redimir a su pueblo Israel en los tiempos finales. Pero a usted y a mí ya nos redimió como su iglesia.
Y a los que, mire qué lindo, se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Entonces ahí está tu victoria. Ya no andes como has andado. ¿Cómo está tu vida con Dios? Usted que está en las redes sociales, ¿cómo está su vida con Dios? Ya no sea más esclavo del vicio, del pecado. Seamos libres para la gloria del Señor. Este mensaje no solo es para los 50 estados de Estados Unidos de Norteamérica. Este mensaje es para toda la tierra. Porque en toda la tierra hay seres vivos creados por Dios que necesitan la redención de Él para que Él los liberte y los perdone sus pecados. Es tiempo de que se levante, es tiempo de que se ponga a cuentas con Dios. Los que estamos acá, cierren sus ojos. Si hay alguien, varón y hembra, que necesite renovar su pacto con Dios, redimir significa ser libre de toda culpa. Y eso lo hizo Cristo por ti y por mí. La redención por nosotros pagó Jesús con su muerte. ¿Habrá alguien en medio de nosotros, y usted que está en las redes sociales, que todavía necesita la salvación o reconciliarse con Dios, renovar su pacto con Dios? Levántese, pegue su paso de fe y venga a Jesús a pedirle perdón. El que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Mejor humillémonos, habitantes de toda la tierra, humillémonos y pidamos a Dios misericordia y pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Él murió por ti y por mí. No hay nadie de los que estamos acá, o habrá que le da pena. Que no le dé pena, porque si usted no tiene un hábito de orar periódicamente, de leer su palabra, de congregarse, usted que esté en las casas, yo le aconsejo que se reconcilie con Dios. Usted que ya no se congrega, busque a Dios, porque no es salvo aquel que no busca a Dios, salvo es el que se reconcilia y camina con Dios. Amado Dios que estás en los cielos, tu palabra ha sido dada. Hemos sido redimidos de nuestros pecados gracias al sacrificio de Cristo por nuestros pecados y por haber ofrecido su vida en rescate nuestra. Gracias. La gloria le pertenece a usted, Señor, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Lo alabo, lo adoro, lo exalto, lo bendigo. Alcanza, oh Dios, los que se han alejado de tu gracia. Alcanza, oh Dios, y llámanos al reconcilio, al arrepentimiento, a aquellos hombres y mujeres que no se han entregado y no te han recibido como Señor y Salvador. Quite las vendas, quite las cadenas, quite las ataduras y hazlos libres, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres fiel, porque para siempre has sido y será tu misericordia. La gloria es tuya por siempre. Padre, gracias te doy. Amén y amén.